días a todos. Mi nombre es Diego Heinrich, de APRESID, Comisión Directiva. En este caso estamos presentando a Martín Torres Dugan, ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias del Suelo para la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, consultor de Tecnoagro, principal empresa dedicada al asesoramiento de suelos en la Argentina, profesor regular de la Escuela de Graduados Alberto Soriano, profesor titular del Instituto de Enseñanza y Estudios de Extensión de ISEA, perteneciente a la Sociedad Rural Argentina, coordinador de comisiones científicas de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, miembro de la Mesa Técnica Consultiva de Chacra San Luis, APRESID, y editor y auditor de numerosas publicaciones científicas y técnicas. Bueno, Martín, todo tuyo. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Gracias por participar, es un gusto para mí siempre venir a estos talleres, así que bueno, como los tiempos son tiranos, vamos a ir al grano y vamos a comenzar con la presentación. Como ustedes ven en el título de la presentación, el objetivo es más bien hablar de calidad de aguas, de riego, y qué implicancias tiene ese aspecto en lo que es el manejo de suelos, el uso del suelo, el uso racional. Cuando uno piensa en el uso de riego en los agroecosistemas, siempre piensa en, debemos tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, los aspectos positivos y los beneficios que generan, pero también debemos considerar los impactos posibles que puede haber de ese uso de aguas y ese riego sobre las propiedades del suelo. Son los dos aspectos que uno debe ver. En regiones húmedas y subhúmedas, el objetivo del riego suele ser complementario, es decir, son riegos que complementan las deficiencias hídricas en determinados momentos, y los beneficios principalmente tienen que ver con aumentar, digamos, la producción y sobre todo estabilizar esa producción de granos a través del tiempo, ¿sí? Esos son los dos principales. Sin duda es un impacto muy importante, pero los cultivos en esas condiciones húmedas y subhúmedas son básicamente o esencialmente de secano, y eso debemos tener en cuenta, o sea, el riego es complementario. En regiones áridas y semiáridas, donde el riego es integral, el beneficio que tiene es mucho más, va más allá de un efecto en la productividad y en la estabilización, sino inclusive lo que permite es tener una viabilidad, es decir, el riego es fundamental para hacer viable los cultivos en esas zonas, porque obviamente estamos hablando de zonas donde no llueve prácticamente nada, áreas o semiáridas, con lo cual ahí estamos hablando ya de una importancia inclusive hasta en términos de desarrollo económico, digamos, ¿no? Social, en ese tipo de zonas. Cuando pensamos en los efectos sobre el suelo, fundamentalmente lo que suele pasar, o lo que suele suceder, es que hayan o que puedan suceder efectos en lo que tiene que ver con la salinización y la solidificación de suelos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahí. En algunos otros casos puede haber también toxicidad de sales, o también puede pasar que haya contaminación, pero principalmente lo que uno puede encontrar en la mayoría de las situaciones es el riesgo de solidificación o de salinización según en dónde estemos, en qué áreas. ¿Por qué es importante conocer la calidad de aguas? Bueno, fundamentalmente para diagnosticar justamente posibles impactos que podamos estar generando en el suelo, ¿sí? en las características del suelo, pero sobre todo en la aptitud de uso del suelo, que eso es lo más importante, en la capacidad productiva del suelo. Otros aspectos tienen que ver con que la calidad de aguas es el atributo principal, uno de los factores principales que yo tengo que evaluar junto con otros factores para decidir y ajustar mi programa de riego. O sea, yo no puedo ajustar un programa de riego sin tener en cuenta la calidad de aguas. Sí, un poco el ítem 2, digamos, ¿no? Que está acá. Y después hay otras cuestiones, por ejemplo, ver si uno está haciendo fertirriego, es importante conocer algunos parámetros del agua para poder definir qué aptitud tiene esa agua para usar para fertirriego. Los principales análisis que se hacen en laboratorios de rutina, digamos, con fines de uso agropecuario, son los que están ahí presentados, fundamentalmente la conductividad eléctrica, pH, la concentración de cationes y aniones, y en algunos casos elementos que puedan ser potencialmente tóxicos, que eso va a depender un poco de la región donde estemos parados. La conductividad lo que me permite a mí es tener una idea de la salinidad, o sea, del riesgo de salinidad que puede generar, de salinización que pueda generar esa agua. El pH es un índice global que es importante conocerlo, y también me puede dar algunos indicios de qué tipo de agua tenemos, pero cuando uno ya tiene los datos de concentración de cationes,
ya, y aniones, ya eso permite tener un panorama bastante más claro de qué tipo de agua estamos manejando, y permite inclusive calcular índices como el RAS, que es la relación de absorción de sodio, que es el índice que me permite a mí evaluar el riesgo que hay de solidificación del suelo, ¿sí? Que es un dato que yo calculo a partir de las concentraciones de sodio, calcio y magnesio con una formulita, ¿sí? Una cuestión que es importante tener en cuenta es que la calidad de aguas debe ser considerada en función de otros o en conjunto con otros factores, y que en realidad no hay una aptitud fija del agua. Si a mí me dan un agua y me consultan, ¿esta agua es apta para riego? Y bueno, depende de la condición de uso, y esa condición de uso es fundamentalmente el tipo de suelos y otros factores que están listados ahí. Esta es una figura que es de una guía de evaluación de calidad de aguas que se usa en Australia para riego en general, ¿sí? Entonces consideran cinco factores, 5 áreas, digamos, donde van sumando factores, y fíjense que el factor 1 que ellos consideran, o el de mayor jerarquía, tiene que ver con la calidad de agua justamente, y los datos fundamentalmente de conductividad eléctrica y RAS, y las propiedades de suelo. A partir de esas dos capas de datos, digamos, es donde entran en el resto de los factores que se consideran, y en función de estos otros factores, por ejemplo, qué láminas se definen, qué cantidad de lluvias hay en ese ambiente, y otras cuestiones, fracciones de lavado, etcétera, no vamos a hablar de cada factor, evalúan la calidad del agua en términos de esos factores. Con lo cual, una misma agua puede ser apta o no apta en función del tipo de suelos, en función de las lluvias que yo estoy teniendo. No es lo mismo zonas áridas y semiáridas que áreas húmedas. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso. No vamos a poder tener una tablita que nos diga esta agua es apta para todos lados, digamos, o no es apta para todos lados. Es importante tener en cuenta qué criterios o qué sistemas de clasificación uno utiliza para evaluar la calidad de aguas. Hay algunos sistemas clásicos y conocidos, como el de Riverside o el de FAO, que fueron pensados y desarrollados para zonas áridas y semiáridas, con lo cual no sería correcto usarlas para otro tipo de zonas. Y aparte se fueron, digamos, desarrolladas para una serie de condiciones que están ahí mencionadas en la parte derecha de la diapositiva, con lo cual es importante tener en cuenta, si estamos en ese tipo de circunstancias, podemos usarlas. La de Riverside considera 16 categorías en función de la salinidad y la sodicidad, y el FAO considera algunas cuestiones más, y es más integral, incluye otros factores como suelo, cultivo, es más amplia, pero siempre para zonas áridas y semiáridas. Yo conozco bastantes personas que por ahí, cuando uno le pregunta, che, ¿y el agua? Y evalúa, enseguida salen con la clasificación de Riverside para cualquier tipo de zona, y eso es importante tener en cuenta. Son clasificaciones que son muy buenas en el sentido de que son conocidas, se han probado en muchos ambientes, pero tienen esa limitación, o sea, son para zonas donde se hace riego integral, o sea, fundamentalmente en ambientes áridos y semiáridos. Para ambientes húmedos, por ejemplo, los que tenemos en la región pampeana húmeda, ¿sí? La parte húmeda o subhúmeda de la región pampeana, disponemos de una clasificación que es la clasificación de INTA, que se desarrolló en el año 99, poco conocida, muy poco conocida, por el público, digamos, en general, por eso yo siempre la suelo mostrar, y que da bastante información bastante útil. En la tabla de la izquierda tienen la clasificación o las categorías en función del riesgo de salinización. Si se fijan, aguas con menor contenido de 2 decisilen por metro de sales son aptas, por ejemplo, ¿no? Para poner un dato para que sepan cómo se usa. De 2 a 4 son riesgosas, más de 4 son riesgosas. Es una tabla bastante general, pero que nos da un panorama. Y después en la tabla derecha, abajo, tienen los valores de RAS, es decir, esos numeritos que están ahí son los valores de RAS. El RAS se acuerdan, se ha calculado como concentración de sodio dividido raíz de calcio más magnesio sobre 2, si no me equivoco. Es un número, es un índice, no tiene unidad, porque obviamente tiene toda la misma unidad, o sea que es un índice en realidad, se simplifican las unidades en realidad, que es una cosa muy importante de tener en cuenta. Esta clasificación de INTA, si se fijan, está hecho para distintas zonas, propone valores de RAS para diferentes zonas. La zona 1 sería el sudeste de Buenos Aires, y la zona 2 sería un poco la que estamos acá, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Y uno puede decir, que con niveles de RAS menores a 10, uno podría tener riesgo de solidificación, con valores de 10 a 15 es dudoso, y arriba de 15 uno puede tener problemas severos de solidificación en esa región, digamos, ¿no es cierto? Por eso es muy importante tener presente la zona. Si se fijan un poco los criterios que consideran para ponderar estos valores de RAS,
los factores que entran, digamos, en esta tabla son la materia orgánica, es decir, fundamentalmente en ambientes donde tengo más materia orgánica puedo jugarme, digamos, con valores de RAS un poco más altos en aguas, porque el suelo tiene mayor capacidad de soportar un impacto físico, digamos, tiene más estabilidad en los agregados, y por eso los valores en el sudeste son un poco más altos, para decir, bueno, menos de 15 en vez de menos de 10, como para esta zona. Y obviamente, por el contrario, en zonas donde tenemos menos materia orgánica, normalmente por ese lado podemos tener menor estabilidad en el suelo y mayor riesgo de solidificarlo en el caso de que yo use agua muy mala, digamos. Entonces, esa es un poquito una tabla muy útil para tener presente. Córdoba tiene mucha información sobre calidad de aguas y sobre este sistema de clasificación y sobre monitoreo de suelos regados. Esto simplemente es un resumencito de una clasificación que ellos propusieron, que es una adaptación de la del INTA más general, y que ellos proponen una clasificación un poco más detallada. Yo lo que rescato de esta clasificación es que es más detallada en lo que es la conductividad eléctrica, o sea, te separa un poquito más los valores de conductividad, un poco más detallado. Arranca un poquito más bajo y después te fracciona un poquito más. Fíjense que habla de que pues, puede haber un riesgo severo de salinización con arriba de 2.5. La clasificación general del INTA hablaba de arriba de 4 para que haya riesgo severo, y usan el RAS ajustado, que es un calculito que no vamos a meternos ahora, y hablan de que, bueno, de menos de 10 de RAS está ok, 10 a 15 dudoso, y arriba de 15 puede haber problemas. O sea que es interesante. Y el mapa que está a la izquierda es un estudio que ellos han hecho en el año 2009, hicieron un relevamiento midiendo la calidad de aguas en círculo de riego, o sea, de las perforaciones de los sistemas de riego por pivot que tienen ahí en esa zona. Hicieron un mapa muy interesante de cómo se distribuye el RAS y cómo se distribuye la conductividad eléctrica en esa zona central, que no es todo Córdoba, es una parte de Córdoba. Y en general las conclusiones de este trabajo, que está disponible, que quiera después me lo pide, yo se lo mando, es que en gran parte de esa zona central de Córdoba no tienen grandes problemas de RAS. Son muy poquitas las zonas, en porcentaje, digamos, que tienen problemas así de alto RAS, por así decirlo, o inclusive de alta conductividad. Son pocos. Pero hay que tener en cuenta que la escala de este estudio es una escala bastante de poco detalle, con lo cual siempre dentro de una zona que uno ve como correcta, con bajo valor de RAS, si uno hace zoom, por así decirlo, y hace un estudio a una escala de detalle de mayor detalle, podemos encontrarnos con variabilidad. O sea que esto no es una biblia, en el sentido que yo digo, bueno, si mi campo está ahí en azul, listo, no, si estoy en mi campo, yo lo que haría es chequear qué calidad de agua tengo y ver si se condice con ese modelo más general. Bueno, vamos ahora a comentar algunas cuestiones de, bueno, dijimos cuáles son los posibles riesgos que podemos tener en cuanto al impacto del riego sobre el suelo. Vamos a contar un poquito cómo estamos en el panorama en la Argentina del deterioro por efectos del agua de riego, digamos. Y antes de ir a ese panorama, voy a contar simplemente, a recordarles un poquito qué tipo de cuestiones pueden pasar cuando uno tiene problemas de salinidad o de solubilidad. Cuando hay problemas de salinidad, lo que sucede en el suelo es que hay un aumento con el contenido total de sales, y fundamentalmente lo que sucede es que se acumula sales en general, y la planta lo que siente es un efecto sequía, o sea, lo que genera es una reducción en el potencial de agua, potenciales de agua más negativos. La planta básicamente siente que hay sequía, que le falta agua. Pero también puede haber efectos tóxicos específicos, por ejemplo, efecto de sodio, efecto de boro, depende del tipo de agua, depende de la zona. En zonas áridas y cimarías puede haber toxicidades específicas, inclusive deficiencias de nutrientes inducidas por desbalances que puedan haber en los iones a nivel de la solución de suelo. Y por otro lado, tenemos lo que es la sodificación. La sodificación en realidad es el aumento del contenido de sodio intercambiable en el suelo, que cuando supera ciertos niveles, vamos a ver qué niveles, puede generar un impacto en la estructura del suelo, sobre todo la dispersión de los agregados, de las arcillas en realidad, y ruptura de los agregados, dispersión de los coloides, digamos, de arcilla, de la materia orgánica, y en definitiva lo que termina pasando es una pérdida de infiltración en el suelo, y la permeabilidad también en algunos casos, o sea, infiltración, el ingreso de agua y también a veces en la conducción de agua, como para hacer una síntesis. Y aparte la sodicidad se aumenta mucho cuando se da con aumento de pH hacia arriba de 8.3, 8.5, también puede generar deficiencias de nutrientes, con lo cual son dos problemas que podemos tener. Vamos a ver en qué caso podemos tener uno u otro o ambos.
En áreas bajo riego, en áreas regadas de zonas áridas y semiáridas, lo que se ve, hay mucha más información por un lado, mucho más, publicada y demás, y se sabe que aproximadamente un tercio del área sembrada, del área regada, digamos, tiene problemas de salinidad, que afecta a la productividad, porque puede haber salinidad sin un impacto importante, pero se sabe que un tercio del área regada en esa zona está afectada por problemas de salinidad importante, digamos, y debido a diferentes causas, sea calidad de agua, aguas de muy mala calidad, con mucha conductividad eléctrica, o también mal manejo, exceso de agua, exceso de láminas que hacen que ascienda la nata, problemas en el drenaje, etcétera. Y en algunos casos puedes tener también las dos cosas, puedes tener problemas de acumulación de sales y también que esas sales sean sódicas, entonces tenemos casos de hidromorfismo, de alomorfismo y de salinidad también, y a veces excesos hídricos, con lo cual el punto final que está ahí, el último ítem, sería el caso más extremo que podemos tener. El panorama en zonas con riego complementario es totalmente distinto, se sabe menos, hay menos información, menos estudios. Yo voy a mostrar uno que yo participé como para usarlo de ejemplo, pero no es el único, hay muchos estudios de este tipo, para que vean qué puede pasar en una zona como esta, digamos. Esto es una síntesis de un trabajo que publiqué en Ciencia del Suelo, es un ensayo que hicimos en Murphy, acá en Santa Fe, cerquita, no muy lejos de acá, donde evaluamos en un círculo de riego que tenía más de 10 años de riego, en aquel momento que tiene un par de años este trabajo, aguas con RAS de 22, o sea, aguas de mala calidad, no muy salinas, pero sí con mucho RAS, y si se fijan en la gráfica, el gráfico del izquierdo inferior que ustedes ven, digamos, que está acá, lo que ven es que la conductividad eléctrica prácticamente en el círculo versus el costado del círculo versus los corners son iguales y son bajos, si no hubo un efecto de riego en la conductividad del suelo, estamos hablando, pero sí se observan aumentos no menores, aumentos considerables en el PCI, o sea, el porcentaje de sodio intercambiable que tiene el suelo, ¿sí? De valores de 1,5 en secano a 6.7 de PCI, que es un valor alto, después vamos a ver si es muy alto o no, por ahí en las dudas después surge ese tema. Pero bueno, vemos que, por ejemplo, hay caídas en la infiltración, que es este grafiquito que está acá, y en algunos casos, y que es muy interesante, hay aumentos de la dureza del suelo, o sea, la resistencia mecánica de algunos estratos, que uno no la podría atribuir a tránsito en general, porque no vemos que en todo el largo de la curva tengamos, digamos, aumentos de dureza, o sea, un aumento de la resistencia mecánica, que podría ser por efecto de tránsito diferencial, que a veces puede pasar, que de hecho sucede que los círculos de riego, si son por ejemplo para producción de semillas, tengan más tránsito. El sodio que uno puede meter con el riego aumenta la dureza de los agregados, aumenta la cohesión de los agregados, con lo cual en ambientes que tienen aumentos de la solidificación en superficie, muchas veces vemos que hay problemas para sembrarlos, están muy duros a la siembra, con agregados muy duros, y es una de las causas por las cuales a veces se descompacta de medio de rutina a veces los que producen semillas para implantar en una condición de suelo con menor resistencia mecánica. Con lo cual tenemos en cuenta que puede haber efectos también no solamente vinculados con la, digamos, reducción de la tasa de infiltración, sino que a su vez en lo que es la estructura del suelo, en la estabilidad de los agregados, generando más cohesión interna. Y ya estamos acercando hacia el final, así que no se preocupen. En ese contexto, donde vemos que hay, sobre todo en zonas con riego complementario, aumentos en los niveles de sodio y de PCI en el suelo, y no tanto de conductividad, es importante monitorear los suelos y las aguas, o sea, el suelo y la calidad del agua. Simplemente para mostrar un típico gráfico de monitoreo real de un cliente de Tecnoagro, o sea, simplemente es un gráfico ilustrativo, ven cómo a transcurso de los años los niveles de PCI fluctúan considerablemente a través del tiempo. Normalmente los ascensos, donde hay esas montañitas donde aumentan, tiene que ver con los años donde se hacen cultivos que se riegan, ¿sí? Maíz típicamente. O sea, entonces cuando en la rotación, en el maíz que se riega, vemos esos aumentos y luego baja, una vez que hacemos otro cultivo en ese mismo círculo, pero que no se riega, los niveles de PCI bajan. Es decir, cuando uno deja de regar, rápidamente el nivel de PCI baja. Y si uno deja de regar definitivamente, también tiende a bajar y llega a un plató que a veces no es igual al que teníamos antes,
se estabiliza, se hace asintótico con, digamos, los valores de PCI, tienden a ser muy bajos, parecidos a lo que hay en los círculos, en los suelos sin riego, pero a veces en algunos suelos muy arcillosos puede ser difícil sacar ese sodio que queda, y hay la gente que es más tradicional y que tiene más experiencia, dice que no es lo mismo un suelo que se regó que un suelo que no se regó, por más que yo deje de regar, siempre queda una impronta, sobre todo cuando esa impronta tiene que ver con problemas de deterioro, con lo cual siempre es interesante tener en cuenta de monitorearlo y ver cómo estamos. Yo ahí marqué dos niveles de PCI que son un poco los que yo tengo en cuenta para este tipo de condiciones en general en suelos de zonas húmedas, mejor dicho en molisoles de zonas húmedas, donde se utiliza agua de mala calidad, agua bicarbonatada sódica, que es el agua que predomina en los acuíferos que tenemos en la pampa ondulada, por lo menos. Normalmente con niveles de PCI de 5, hasta 5 normalmente la literatura y algunos datos locales indican que no hay muchos problemas o no hay muchos riesgos de tener problemas físicos en el suelo. De 5 a 8 puedo no verlos, ahí yo tendría que mirar un poquito el suelo, hacer algún tipo de alicata o hacer un estudio para ver si estoy viendo problemas. Arriba de 8 de PCI suele considerarse como un valor alto para estas condiciones de suelos que están en zonas húmedas. Con lo cual el monitoreo lo que permite es eso, saber dónde estoy parado. Ahora debemos estar ya con situaciones de 12, 13 o más en la mayoría de círculos, que están con situaciones de 4 o 5, para que tengan en cuenta el sistema de certificación de siembra directa de APRESID considera que a partir de 5 hay solidificación progresiva, o sea que es un dato que está como establecido en el manual, digamos, que ellos proponen, con lo cual es un dato, el valor de 5 es bastante citado en la literatura como un umbral de PCI en zonas húmedas, con lo cual es importante tener en cuenta. Después la calidad de agua, esto es una tablita que resume los datos de aguas de un campo, ¿sí? Para que vean la variación que puede haber entre pozos dentro del mismo campo, también en esta zona de pampa ondulada, con valores de RAS que varían bastante, valores de conductividad que varían bastante dentro del mismo campo, con lo cual el agua varía, la calidad de agua varía en el tiempo y en el espacio, dentro del campo, entre pozos de extracción y en el tiempo. Normalmente, por ejemplo, en Córdoba sugieren monitorear cada 3-4 años la calidad del agua, o sea, tomar datos de agua para ver cómo estaban los parámetros. Inclusive en Córdoba tengo entendido que hay una ley que obliga a tener un caudalímetro en los equipos de riego para monitorear justamente caudales y también la salinidad. Y para terminar, no sé si tuvimos bien los tiempos, pero creo que sí, un cuadrito resumen que trata de mostrar algunos aspectos que uno tendría que tener en cuenta para diagnosticar situaciones de deterioros, digamos, de propiedades del suelo por efecto de riego, que sería la primera fila de acá, digamos, que se basa en el monitoreo de suelos y de aguas, y después básicamente algunas cuestiones vinculadas con la prevención, que no es más que aplicar las buenas prácticas de manejo, que es tan difícil, digamos, de lograr. Una vez se dice, tenés que rotar, tenés que hacer esto, otro, y muchas veces es lo que menos se hace por cuestiones de otros factores que están regulando, como los precios de los mercados, que hacen que uno termine haciendo lo que puede y no lo que debe. Pero están listadas algunas que ustedes deben conocer, las típicas, fertilizar, rotar, esas cuestiones que hacen que uno logre mantener un suelo en una condición físico-química y biológica adecuada. Y cuando tengo el problema encima, que sería la fila final, cuando yo tengo un problema de deterioro concreto, que yo veo que el agua no infiltra, que tengo un problema de estructuras masivas, etcétera, etcétera, ahí no queda otra que empezar a ver qué hago, y ahí hay algunas ideas que uno propone. Por ejemplo, no dejar de regar o regar menos, que es una cosa que uno termina haciendo, uso de enmiendas, hacer una roturación, una descompactación con paratil, si uno tiene un lote con un cultivo que tiene que sembrar y tiene una dureza, una resistencia mecánica muy alta y una condición física no muy adecuada. Así que simplemente es una listita como para disparar algunas ideas de soluciones, ¿ok? Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Martín. Pasamos a las preguntas. Hola, buen día. Le quería hacer una consulta acerca de si hay algún estudio de los acuíferos en provincia de Córdoba, donde se analice calidad de agua y potencialidad para explotar. Bien.
Yo te voy a dar una tarjetita y te voy a contactar con alguien que te va a poder contestar esa pregunta. Yo tengo entendido que sí, hay bastante información de calidad de aguas. No sé si tanta información sobre potencial y de agua de los acuíferos y demás, pero considero que sí hay información. Yo no tengo un paper que haya leído, un trabajo que haya leído yo, pero Córdoba es como la provincia que más, o una de las que más información tiene sobre los recursos hídricos, así que en todo caso te pongo en contacto con conocidos que tengo ahí allá en INTA Manfredi. ¿Okay? Te puedo agregar, Martín, sí. Ayer estuvimos mirando el trabajo que presentó el ingeniero Moravito de Lina. Hay un trabajo extraordinario realizado por la FAO, sí. Que está toda la información de calidad de aguas, dónde está ubicada, la cuantificación y la cualificación de los acuíferos, sí. La potencialidad de extracción que pueden llegar a tener esos acuíferos. No está en la web, yo por eso no me animo a decirlo, no lo vi en la web de FAO todavía, pero está próximo a estar, porque sí. Ayer justamente estuvo el ingeniero Moravito en la charla del simposio. Sí, es un estudio muy reciente de FAO, muy interesante, de ampliación de riego en la Argentina y que arranca medio del panorama de los recursos que están, así que debería tener... Está todo el NEA, sí. En ese sentido está todo el NEA. Sí, NEA, que en realidad yo miré y no es el NEA que uno conoce, es medio de la región chaqueña, porque es Córdoba, Santa Fe. No, de la ruta 188 al norte, claro. Y desde casi al oeste de la ciudad de Córdoba hacia... Sí, Córdoba, Santa Fe y hasta Misiones. Una buena parte de la región chaco-pampeana, digamos. Sí, buen dato. El ingeniero Moravito. Si me escribí, yo después te paso también el dato de esta gente de FAO que estuve con ellos. En realidad es una consulta respecto de estos datos que vos mostrás, y el estrato de muestreo es el tradicional 0,20, sí. Y si indagaste en el perfilaje de PCI, ¿no? Muy buena pregunta. Normalmente no hay una receta, la verdad que hay gente que trabaja, mucha gente que trabaja en investigación a veces mide, por ejemplo, 0,5 y 5,20 o 0,10 y 10,20, no hay una profundidad. Si uno quiere ver un monitoreo de qué está pasando, a veces con medir en su superficie a veces es suficiente. Nosotros en consultoría y en monitoreo medimos hasta 60, por a veces nos llevamos sorpresa, a veces se ve acumulación de sodio bajo. A mí me gusta más la idea de medir un poquito más abajo, ¿sí? O sea, llegar hasta 60 por lo menos, no necesariamente cada 20, porque pasa que los caladores miden así y es más fácil el muestreo de 0,20, 20,40 y te da un buen panorama de qué está pasando. Pero normalmente en algunas circunstancias uno ve que se reduce el sodio en profundidad, pero se aumenta. Entonces sí, a mí me gusta la idea de poder profundizar, pero no hay un valor así tabulado, digamos. La consulta era, ¿cuál era el impacto? Porque bueno, nosotros trabajamos acá en la zona con equipos de riego, pero rotándolos, o sea, semilla maíz, pero rotándolos un año. Pero ¿cuál es cómo varía el impacto? O sea, regar siempre sobre el mismo círculo año a año, de una rotación, ponerle de 4 posiciones. Tal cual. Lo que tenía pasando es un poco lo que decía antes. O sea, normalmente cuando uno tiene digamos, un riego, un maíz de semilla que forma parte de una rotación, lo regas cada tanto, año por medio, cada 2 años, no se depende, lo que uno ve es esas curvas de que sube y baja el PCI, ¿sí? Y a veces sube y baja y después se estabiliza. A veces eso también es importante tener en cuenta. A veces puede ser que baje bastante, o a veces no hay un patrón único. A veces lo que sucede es que te terminás quedando con niveles de 10 o 12 de PCI, que nos pasa con algunos campos, y que ven problemas. Yo siempre trato de preguntarle cuando vienen a ¿y está bien el nivel de PCI? ¿Ves problema o no ves problema? Una cosa como media básica. Normalmente uno puede darse cuenta si uno recorre el lote, si ves diferencias, por ejemplo, en infiltración, si ves si haces una calicata en un pozo y ves que la verdad que la estructura está más masiva haciendo una calicata en el círculo versus en los costados, o en un círculo con un lote que no se riega. O sea que uno podría chequear, pero si vos regás ya sea con una lámina muy alta, como pasa con cultivos yo trabajo mucho con campos que hacen producción de semillas de maíz, o sea, líneas sobre todo, y es otro mundo, ¿sí? Manejan láminas de riego muy altas, y una cantidad de disturbios del suelo muy fuerte, porque también pasan un montón de labores, hay muchas labores durante el ciclo de los cultivos, 12, 13 labores de pulverización, descompactan de rutina a la siembra porque tienen que sembrar sobre una condición de suelo de baja dureza, entonces tienen que sembrar así, con lo cual es otro mundo. Y ahí puedes tener superpuesto encima, en ese tipo de circunstancias,
compactación también, con lo cual, si vos regás con láminas de muy alto volumen, de mala calidad, ¿sí? Como alto ras sobre todo, se aumenta muy rápido el nivel de sodio y puede llegar a valores muy altos. Yo he visto valores de 12, 13, 15 en algunos casos, que es una locura para suelos de zonas húmedas. Y en esas condiciones suele haber caídas en infiltración y suele haber problemas físicos. Con lo cual, un poco como tu pregunta era así, si vos regás permanentemente te vas a niveles de sodio muy altos y puedes tener riesgos de impacto en la calidad del suelo. Si el suelo tiene más materia orgánica, está rotado, como decís, pero de alguna manera tenés gramíneas en tu sistema y demás, bueno, el suelo por ahí tiene capacidad de tolerar y no vas a ver un problema. Con lo cual siempre está siempre hay que tener presente que estos umbrales de PCI son tentativos y uno de lo que tiene que ver es, bueno, si yo estoy en niveles de PCI que yo considero riesgosos, o bien ya veo síntomas de deterioro físico sobre todo, o bueno, puedo chequear si hay un efecto, hacer un estudio concreto y ver cómo está. ¿Sí? No sé si contesté. ¿Sí? Sí. Una más. Estos casos que vos diagnosticás que realmente tenés en situaciones de PCI elevado, sí. ¿Intervinieron con correctivos y tienen la experiencia? Eso es lo que menos información hay. Sí, no, hemos hecho pruebas. La realidad es esta, y a mí me da tranquilidad porque hay gente que está muy metida en esto. Hay un sitio web que está muy bueno, se llama RAS, pero no es el RAS quizás lo hicieron a propósito, que es Red Argentina de Salinidad. Sí, es un sitio web, es una red de científicos que trabajan en suelos salinos, y está muy bueno. Si bien está más justamente focalizado en suelos salinos, de zonas áreas y semiáridas, hay algunos que están trabajando ya en estos problemas de deterioro físico en zonas húmedas y de solidificación. La realidad es que el problema del deterioro en zonas con riesgo complementario se considera un problema nuevo. Básicamente, desde el punto de vista científico es un problema nuevo y hay muchos estudios de lo que yo mostré. Lo que no se duda es que aumenta muchísimo el PCI y que puede haber un deterioro y de hecho se mide y está. Lo que no está claro es cómo funcionan determinados correctores. Por ejemplo, no hay mucha información regional de cómo funciona el yeso en corrección de suelos agrícolas que están solidificados. Yo trabajé mucho en yeso como fuente de azufre y demás, pero cuando uno busca inclusive corrección de suelos bajos, que sé que se usa y que puede ser interesante en algunos casos, sobre todo donde el drenaje no está impedido y algunas situaciones de suelo tipo natracualfes o ese tipo de cosas, o natracuoles, pero en este tipo de suelos, molisoles, no hay información regional, con lo cual y yo me he llevado unas sorpresas de no ver efecto muchas veces del yeso, aplicado en dosis de 4.000 kilos, 3.000 kilos, 5.000 kilos. No veo muchos efectos, lo cual hay que seguir investigando y viendo cómo funciona. Sí soy promisorio con las enmiendas orgánicas en general, a veces es una cosa que es muy contundente cuando uno usa, lo que pasa es que cómo se distribuyen y cómo lograr una aplicación de calidad. Pero la utilización de abonos orgánicos, de estiércoles por ejemplo, es muy interesante y tiene un efecto físico muy directo en las propiedades físicas del suelo. Así que eso es, para mí, si los campos que ustedes tienen están cerca de tambos o de sistema de feedlot y ellos tienen, por ejemplo, venden o pueden digamos, obtener estiércoles compostados o digamos de buena calidad y que lo puedan distribuir, hoy en día hay más maquinaria para desparramar ese tipo de productos, con lo cual eso puede ser una forma de mejorar la calidad del suelo, las propiedades físicas en ese tipo de suelos. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Puede haber mayor riesgo en riego por inundación que por aspersión? ¿En lo que es la salinación? Es una buena pregunta. No necesariamente. Lo que sucede con el riego gravitacional, que usted preguntaba por ahí, se manejan láminas bastante más altas, es riego integral, ahí habría que ver. Lo que pasa a veces es que es una cosa que se dice, pero se publica y se escribe, pero yo a veces soy cauto, es que a veces en zonas áreas y semiáridas, si uno maneja aguas de mayor salinidad y está manejando suelos con mayor salinidad de conductividad eléctrica, el suelo está floculado, si el suelo está precipitado, con lo cual uno podría darse el lujo de jugarse con manejar aguas con mayor RAS, por ejemplo. Con lo cual a veces uno en zonas con riego gravitacional, por ejemplo, uno puede manejar aguas con alta conductividad o un poquito más alto que lo que uno maneja acá y no ver problemas físicos por ahí, porque lo estás digamos, floculando el suelo, estás precipitando, se dice floculado, pero en realidad es como que lo tenés estructurado. Y bueno, por ahí puede ser una forma en esos casos por ahí no haya tanto problema, pero habría que ver el caso y sobre todo en esos ambientes con riesgo gravitacional es importante ver el drenaje cómo está.
si hay problemas con ascenso de la napa, si está ahí cerquita. Muchas veces la salinización en zonas áridas con sistemas gravitacionales tiene que ver con el drenaje, que está superficial y que genera problemas por la cantidad de las láminas tan altas que se usan en gravitacional. Usted piensa que la eficiencia es muy baja en los sistemas de riego gravitacional y se tiene que aplicar láminas muy altas para que una pequeña proporción cubra el requerimiento de riego, con lo cual en sistemas ya sea de aspersión o localizados manejamos láminas más bajas porque es más eficiente, y normalmente los sistemas más de aspersión y localizados en algunos casos se ven en zonas húmedas, depende también qué zona. Así que no hay una respuesta por ahí fija. Si tiene datos sobre el acuífero guaraní de la zona de Gualeguaychú. Mira, yo no soy geólogo, con lo cual no me meto mucho en cuestiones de acuíferos. Tengo entendido que en Entre Ríos la calidad de agua es bastante buena. Yo no tengo referencia de que sean bicarbonatazo y casi en general en litoral, lo que yo escuché son de buena calidad en términos de RAS, en términos de problemas de sodio, digamos. Así que ese sería un punto interesante. Bueno, para aclarar ese punto, el último punto, vuelvo al trabajo de Lina. Exactamente. Al trabajo de Lina. Ese trabajo va a estar publicado en los primeros días de diciembre. Se está consolidando. Es un trabajo, para ustedes se den una idea, multicapa, multicriterio. Si ustedes estuvieron, es un trabajo realmente extraordinario que va a permitir poner en un cuadrante, en un punto georreferenciado y por capo, claro, desde evapotranspiración hasta la calidad de suelo, hasta la calidad de agua, la profundidad, la disponibilidad, la legislación que afecta a cada uno de los cuadrantes. Tiene un sinnúmero de criterios. Pensemos nosotros que hoy tenemos 2 millones de hectáreas bajo riego en Argentina, y el potencial de riego es casi 350.000 más sobre lugares ya instalados con instalaciones, 1.600.000 en riegos complementarios. Quiere decir que muchos de los que estamos hoy acá vamos a estar regando los próximos años, y casi 5 millones de hectáreas en zonas nuevas o en áreas a desarrollar, con lo cual el potencial de riego es muy grande, y eso lo ha entendido muy bien lo ha entendido la FAO y se está anticipando eso y está generando toda la información de base para que cuando alguien vaya a decidir a un lugar a hacer un desarrollo o a poner riego, ya tenga una gran cantidad de información de base, y cuando lo vaya a ver a Martín, le diga, bueno, mirá, ¿dónde está el punto? Este es mi campo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo? Y entonces es un punto de partida muy importante, mucho más avanzado de lo que se tiene hoy, ¿no? Bueno, Martín, muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias.